Braulio González. En el Maratónico de Compol, organizado por Guerra y Poder, en alianza con Crubas, Comunicación. Él es mexicano, consultor político él es director de AFOPOL, Comunicación y Estrategia Política, con 18 años de experiencia en el diseño y la ejecución de estrategias de comunicación en elecciones y gobiernos. Ha coordinado y diseñado la estrategia de múltiples campañas electorales, asesorados partidos políticos, ayuntamientos, gobiernos locales, instituciones públicas de diversos niveles, empresas y universidades. En esta oportunidad nos va a presentar la naturalización del riesgo del el gran desafío de la comunicación gubernamental. Bienvenido. Muchas gracias, Daphne. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Un honor, por supuesto, tener la oportunidad de conversar con tantos amigos de tantos países sobre temas que nos apasionan tanto, que son tan relevantes para la sociedad, aunque la sociedad a veces quiera negarlo, como son las campañas, como es la política, como es la comunicación, que está presente pues, en todos los niveles de la vida social, política, económica, académica, familiar, está prácticamente en todos lados. Un saludo, por supuesto, a Fer, Fernando, que estuvo hace unos segundos aquí, presidiendo, que ciertamente, al igual que muchos otros colegas, pero no nos hemos podido encontrar físicamente porque pues el tema de la pandemia, el COVID, en fin, nos ha separado físicamente y nos ha limitado estas opciones, pero nos ha abierto estas otras cuestiones, precisamente como en la que estamos, ¿no? Que es la oportunidad de interactuar, de conectarnos, a pesar y a favor de la distancia, porque tal vez si no hubiéramos tenido esta condición que estamos viviendo, pues no hubiéramos logrado conectar como lo estamos haciendo ahora. Entonces, felicidades por la iniciativa, Daphne, felicidades, Sandra, por esto, felicidades, José Luis, por esta iniciativa de echar a andar este proyecto que me parece muy interesante. Y bueno, pues entremos al punto. A mí me toca hablar de un tema al cual no a todos los consultores les gusta hablar mucho, y yo entiendo la razón de ello. A mí me apasiona hablar de este tema, que es pues el tema del conflicto. Voy a presentar mi pantalla. Supongo que se ve, si no, háganme por favor ahí alguna señal. Que es el tema, se ve, gracias, que es el tema de la naturalización del riesgo. Este tema o este título que de repente pudiera parecer muy técnico, miren, la verdad de las cosas es que al día a día es algo absolutamente natural en la política, en el gobierno, en las campañas. La convivencia con el riesgo, la convivencia con la crisis, con el fracaso, con el problema, estar constantemente viviendo al filo del abismo, me gusta decirlo a mí, tal cual en la política, pues es algo que nos toca todos los días. Y sí, ciertamente también hay que hablar de creatividad, desde luego, y hay que hablar de organización, desde luego, y hay que hablar de todas estas cosas tan importantes que hemos escuchado a lo largo de estos días, que está perfecto y hay que entenderlo y hay que asumirlo. Pero siempre tenemos que ver que en medio está el riesgo, porque la política es precisamente eso, tejer una estrategia a partir de una gran cantidad de elementos que están en torno a una elección que la ponen en peligro. La naturaleza de una elección siempre es no ganarla. Es decir, lo excepcional es ganarla, y se trata de buscar precisamente esa cuestión de ganarla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el fracaso ya está, ¿no? Das una mala campaña, evidentemente ya está. Das una mala declaración y bueno, ya está. Entonces, digamos, estar en ese ambiente del fracaso permanente, pues es lo más fácil, pero se trata, por supuesto, de construir campañas que puedan ser relevantes, exitosas, que lleguen a algún rumbo, el cual tú quieras definir. A veces es ganar, a veces no. A veces es incrementar la presencia política, la presencia social, instalar un tema, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema que es la naturalización del riesgo, que es, pues, el ADN de la campaña electoral. Bueno, eh, mira, un político siempre vive en la frontera de la tolerancia, es decir, está acotado, ¿no? Un político lo sabe, un candidato sabe que está acotado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertos parámetros en los cuales él sabe que se puede mover, o debería de saber, y que hay otros parámetros en los cuales tiene que tener en claro que si se sale corre el riesgo de que su campaña colapse. Hay ciertos valores que existen en una sociedad, ciertas experiencias, ciertas circunstancias, ciertas situaciones que pueden facilitarle a un político la oportunidad de llegar o la oportunidad de fracasar. ¿Sí? Y en este sentido, un político puede ser quizás de repente posiblemente muy liberal, pero la sociedad que busca representar, gobernar, quizás no lo sea tanto, o al contrario, ¿sí? Un político pudiera tener
a veces alguna experiencia muy fuerte en la política, pero eso puede representarle quizás un riesgo o puede representarle una reducción en cuanto a la simpatía o la aceptación social, porque los que han estado en el gobierno, pues a veces en algunas sociedades se interpreta como que esa experiencia es igual a experiencia en corrupción, es experiencia en robar a una sociedad, en hacerla fracasar, depende de muchos contextos. Entonces esto siempre es importante saber que cuáles son las coordenadas, los parámetros en los cuales un candidato o un político ya en ejercicio de gobierno se puede manejar, porque no es tan libre como él cree para poder expresar lo que quiere. Por supuesto, podrá hacerlo, sin embargo, aquí hay dos riesgos. Uno de ellos es que pues colapse su campaña, por supuesto, porque no encuentra esa apatía, esa afección social, y por otra parte, bueno, pues también posiblemente no se sienta que está siendo congruente consigo mismo, ¿no? Que es la otra cuestión, ¿no? Digo, uno debe entender en principio que es cierto, los políticos tienen que ser naturales, tienen que ser reales, etcétera, pero tienen que tener la capacidad también de representar a la sociedad que quieren gobernar, porque si no lo hacen de manera eficiente, entonces, pues, se están representando realmente a sí mismos porque no están enarbolando los valores que le importa a una sociedad que represente. Cuidado con esto, ¿eh? Es muy importante del individualismo del político a la socialización del político. Hay diferencias importantes, ¿no? No quiere decir que un político tenga que ser necesariamente como una sociedad quiere. Sí, esto lo vamos a ver en un momento más, pero es decir, puedes o no ser incluso empático, socialmente. Ahorita lo voy a platicar. Yo sé que esto puede reventar incluso muchas de las teorías de la comunicación política y de las elecciones, pero eso es una realidad. Un político no tiene necesariamente que hacer match con su sociedad para salir adelante. Ahorita lo voy a comentar y lo voy a explicar. Y bueno, si quieren lo debatimos en algún momento, que me parece que el tiempo que tenemos aquí no nos va a dar oportunidad para mucho diálogo, pero bueno, estaremos atentos al diálogo cuando gusten, las redes sociales y demás. Bueno, les decía yo al principio que la política está acostumbrada a cuatro grandes cosas, que es el riesgo siempre permanente, frecuente, y esto es digamos, es una cuestión natural. Es una cuestión natural porque la política existe porque existen problemas que resolver, ¿no? Es decir, tenemos una política en materia de seguridad porque tenemos problemas de seguridad. Tenemos una política en materia de educación porque hay problemas de educación que resolver. Una política ambiental porque tenemos problemas ambientales en una comunidad que es importante resolver. Generamos políticas públicas, propuestas, ideas, generamos instituciones, organizaciones, expertos en el tema que atiendan ese problema. Entonces la política está allí para eso, precisamente para resolver problemas. A veces hay campañas que lo entiendo bien y tiene sentido hacerlo a veces así, que son muy festivas, alegres, emocionales, sí. Pero si esa alegría, esa emocionalidad, esa simpatía, esa cordialidad no se empata con la parte de cómo puedes resolver un problema, vas a ser un candidato divertido, simpático, atractivo. Y a lo mejor ganas la elección, pero el problema es más allá que eso, ¿no? Tiene que ver en cómo trasciendes y cómo tú, ganando una elección que es importante, y de eso se trata, por supuesto, la estrategia, logras generar una aportación relevante, fundamental, importante en la comunidad que vas a representar. Eso nunca lo pierdas de vista, a pesar de la espectacularidad a la cual nos invita esta maravillosa profesión que es la comunicación política. Entonces, bueno, riesgos, problemas están ahí siempre en la política, ¿no? El peligro, por supuesto, que está permanente. Hay de peligros a peligros, hay peligros que son meramente discursivos, que son pues de cuestiones de desprestigio, hay otros peligros que son de fractura comunitaria o de fractura social, hay otros peligros que tienen que ver más con una cuestión de carácter físico, y ahorita voy a poner algunos ejemplos, ¿no? El conflicto es permanente, por supuesto, muchas veces desde que se generan las precampañas, pues claro, se trata del choque de ideas. La política es eso, es una confrontación constante de mi idea contra la tuya y hay conflicto, por supuesto, y hay que darle la bienvenida al conflicto, no hay que rehuirlo, ¿no? Yo soy, digamos, ¿cómo les puedo decir? Soy un fan del conflicto, ¿no? Porque yo sé que el conflicto contribuye a la superación y al posicionamiento de una campaña electoral. Hay campañas bonitas, cordiales, que bueno, dependen, tienen su momento, por supuesto, no digo que no, está bien, pero el conflicto realmente da la oportunidad muchas veces de ser mucho más visibles. Y la crisis, que también, bueno, es otro elemento de la política, a veces hay crisis verdaderamente maravillosas, ¿eh? Maravillosas, que pueden ser la oportunidad de salir adelante. Claro, hay crisis que evidentemente te pueden tumbar. Todo depende cuáles son las características de tu pasado y las condiciones de tu comportamiento público, ¿no? Yo tengo por ahí un estudio que pronto veremos publicado que tiene que ver sobre el escándalo político
hay 5 escenarios de escándalo político, ¿no? Ahorita no los voy a plantear por cuestión de tiempo, pero uno de ellos tiene que ver con el comportamiento de la vida privada. Y en la vida privada muchas veces dicen, bueno, es mi vida privada, sí, pero bueno, si esa vida privada ha tenido algunas situaciones, circunstancias que tienen que ver con a ver, aquí se me movió, no sé si, a ver, ¿me pueden decir si se está viendo mi pantalla, por favor? Sí, se ve tu pantalla, Braulio, pero se ve Ah, una línea blanca. Listo, ahí estamos bien. ¿se ve completa? Sí, ¿La pueden correcto. decir? Ah, perfecto, ya estamos. Bueno. Entonces, bueno, hay comportamientos que la sociedad no está dispuesto a tolerar y que en función de ello, pues, hay que saber salir adelante, ¿no? Bueno, bien. Bueno, la crisis es una manera de hacer política, ya lo decíamos yo, ¿no? No hay que rehuirla, hay que utilizarla muchas veces. Es una manera de otras, hay muchas más, por supuesto, ¿no? Pero esta puede ser una manera muy interesante de poder posicionar una campaña electoral y poder posicionarte como candidato dependiendo de las características de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, es una manera tanto de hacer política como de hacer campaña. Hay políticos, gobernantes que viven en la crisis permanente y les va perfectamente bien. Yo siempre pongo el caso de Richard Nixon, que ustedes seguramente ubicarán, que fue ciertamente uno de los presidentes más desprestigiados de Estados Unidos, derivado del escándalo del Watergate, pero Richard Nixon ganó una elección en la mitad del escándalo y la ganó de manera contundente. ¿Sí? No, es importante no olvidar ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya lo demás tiene que ver, evidentemente, con otras cosas, ¿no? Cuál ha sido su pase a la historia y demás, pero, es decir, la crisis puede contribuir muchas veces a apoyarlo, ¿no? Entonces, una crisis la puedes padecer, puedes ahogarte en ella o puedes aprovecharla para, a partir de esta crisis, poder establecer elementos que te permitan avanzar en esa carrera política en la cual estás. Correcto. Bueno, hay elecciones que están al filo, ¿no? Evidentemente, estas son las más divertidas, sin duda, ¿no? Aquellas y bueno, al hablar de divertido, no quiero trivializar el concepto, quiero decir, son muy emocionantes, pues, porque establecen un reto interesante en términos de que el uso del conflicto y no hay de esta ambigüedad entre el bien y el mal, te permiten ascender, te permiten crecer, te permiten posicionarte. Todo depende de las características de la campaña. No digo que este estilo de hacer político, hacer elección sea para todos. Desde luego que hay que medir las coordenadas de la campaña, ¿no? ¿Cómo debe ser un político? ¿Cómo debe ser un candidato? Miren, existe un deber ser, ¿qué les digo? Una línea de comportamiento que a veces dicen, bueno, este es el candidato ideal, ¿no? Y se menciona que tiene que ser honesto, que tiene que ser experimentado, hombre de familia, arraigado en la ciudad. Sin embargo, yo también tengo serias diferencias un poco con el hecho de aceptar ese decálogo como algo definitivo, porque a mí me parece que cada elección demanda un tipo de candidato muy particular y el comportamiento que debes tener frente a la elección que vas a representar. Sí, hay campañas la campaña no existe solamente por sí misma, existe dentro de un entorno, dentro de un contexto. Hay que entender ese contexto para saber qué tipo de liderazgo se necesita. Y en función de ello, es cierto, puede haber candidatos muy buenos, sin embargo, no es su momento. Hemos escuchado muchas veces esa cuestión, ¿no? Este candidato es bueno, pero no se le dieron las condiciones. Oye, pero pues es bueno, es honesto, tiene experiencia, es experto en los temas, tiene una buena trayectoria. Dice, sí, pero hoy la sociedad necesitaba un candidato de esta otra característica. Entonces, pues terminas perdiendo la elección. Eso hay que ubicarlo porque en el discurso, en la manera de expresarse, en el tipo de agenda que se construye, pues también contribuye a crear un candidato con ciertas características. Hay algunas que requieren candidatos conciliadores, ¿no? Cuando tienes una posición muy polarizada, como la que tenemos en México, creo que México va a representar una oportunidad, y algunos otros países también, por supuesto, para un discurso que tenga que ver con la cordialidad, con el reencuentro entre personas, entre seres humanos, entre ciudadanos. Ese es un caso. Obviamente están los rudos, ¿no? Que llegan, por supuesto, rompen, truenan y también pueden ganar, pues lo hemos visto en muchos países, lo vimos con Donald Trump en su momento, que tuvo su ciclo, terminó. Lo vimos en México con López Obrador, que está teniendo su ciclo, terminará sin duda. Y lo hemos visto en muchos otros lados, ¿no? Hay actitudes, por ejemplo, clasistas que pueden eventualmente funcionar. Digo, López Obrador es un caso, ¿no? Es clasista a su modo, en donde ubica a los de arriba, a los de abajo, los ricos, los pobres, y bueno, en función de ellos lo hace. Populistas también, retadores, en fin. Hay diversas características de candidatos, de perfiles que nos pueden permitir que una campaña pueda tener ciertas condiciones. Bueno, la causa, la verdad es que está más en la gente que en mí.
también a veces en la política decimos, es que tienes que encontrar tu causa. No, tienes que encontrar la causa de la gente. Ojo con esto. Ojo con esto. Es más importante encontrar la causa de la gente que la tuya personal. Sí, te puedes convertir en un caudillo que quiera posicionar una idea. No está mal, ¿eh? No digo que esté mal. Sin embargo, si eso difiere de lo que la gente trae en su corazón, en su mente, en su sentimiento, y no es lo más importante que está a flor de piel, pues creo que estamos buscando gobernar una sociedad diferente a la cual decimos que queremos hacerlo, ¿no? Entonces, ubiquemos cuál es la causa finalmente de la gente. Claro, digo, yo he hecho campañas con políticos que nacen de causas como los derechos de los animales, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un caso. Es un punto de partida, no es lo que los va a llevar a gobernar una sociedad, pero es un punto de partida que les permite en un momento determinado tener una visibilidad determinada y a partir de ahí pueden ir construyendo en otras categorías y en otros momentos. Por eso, bueno, uno de los temas que aquí les hablaremos en un momento más tiene que ver con el factor tiempo, ¿no? Pero al final del día tienes que conectar con la gente, pues, para que esto ocurra. Y conectar con la gente, vuelvo al tema de lo que significa, ¿no? Poder entender esa cuestión y poderlo sacar adelante. Bueno, ¿qué hacemos en tiempos de COVID? Obviamente este nombre de mi charla está un poco inspirado en esto, que tiene que ver con el COVID, cuál es el riesgo que tenemos ahora, entre muchas otras cosas. Cierto, no es la técnica, no es la tecnología, ya escuché a algunos colegas que planteaban esta cuestión, coincido totalmente, es la causa, o sea, es decir, no depende de si tenemos la capacidad o no de tener redes sociales eficientes, que es importante, digo, si no las tenemos, por supuesto que no estamos en una campaña eficiente, pero el tema fundamental parte de tener una causa muy establecida, un propósito muy claro de lo que queremos hacer cuando estemos nosotros en el poder. ¿No? Cómo vender esa ilusión, cómo conectarla con la gente, cómo hacer el match entre una cosa y otra, ¿no? Para final del día hacerlo. ¿De qué se van a tratar las siguientes elecciones? ¿Cuáles van a ser los temas de la siguiente elección? Los temas de la siguiente elección, pues posiblemente no sea la calidad educativa, posiblemente no sea si queremos más inversiones, quizás sean cuestiones mucho más pragmáticas, como el tema del empleo, específicamente el ingreso familiar, la convivencia familiar, posiblemente, ¿no? El aprovechamiento del niño, del muchacho en la escuela, más que la macropolítica educativa. Entonces, me explico, vienen ahora una vuelta, la crisis nos va a poner en nuestro lugar realmente en todo el mundo, que nos hará ver pues cuál es el recuento de los daños y el recuento de los muertos, y en función de ello, pues habrá que generar una reconstrucción política, social, y por supuesto la elección tiene que estar centrada precisamente en esas causas importantes. Entonces, a veces nos enamoramos demasiado de la técnica, ¿no? Nos enamoramos de nuestras redes, nos enamoramos de Instagram, Facebook, de todos esos recursos que tenemos, pero si no conectamos emocionalmente con esta otra parte, pues vamos a estar fuera de. Aquí tiene importancia la relevancia del carisma político, que es una cuestión que todos los políticos quieren, pero hay que construirlo, no es algo que sea de manera cotidiana y se construye con agenda, con discurso, con temas, con el aprovechamiento eficiente del tiempo. Le voy a dar un poco de prisa porque veo que ya quedan pocos minutos, entonces quiero ser completo con esto. El tema de la credibilidad. Yo también soy de la idea que la credibilidad no es algo que se pierde, es decir, existe siempre, es como el agua, siempre va a estar ahí. ¿Sí? El tema es que la tengas contigo, que la tengas disponible, que la tengas al alcance, ¿no? Porque la credibilidad es eso. Si no está contigo, está con alguien más. Si no está en la política, pues está en la economía, o está en la religión, o está en la familia, o está en otro lado. Pero el tema tiene que ver cómo buscas ese recurso tan importante que es la credibilidad para que en función de tu proyecto político pueda ser parte, pueda ser una ayuda, ¿no? Tienes que tener capacidad de reacción ante el entorno, siempre el entorno. Esto que ustedes están viendo aquí en esta imagen es, yo vivo en Guadalajara, Jalisco, México, desde acá estoy hablando, es un estado de 8 millones de habitantes. Hace 2 días, Aristóteles Sandoval murió asesinado. Aristóteles Sandoval fue el anterior gobernador. Obviamente esto es una tragedia política, no me da tiempo de contarles toda la historia, pero sin duda es una tragedia política por lo que esto implica, y los diversos rebotes de esta crisis, ¿no? Para un estado de 8 millones de habitantes es, por supuesto, algo terrible para cualquiera, sin duda. Sí, pero si tú estás en campaña y no entiendes las características de lo que esto significa, evidentemente estás totalmente fuera de una circunstancia de este tipo, y hay que entender el fondo de estas cosas. Este tema es más grave de lo que acabo de decir, pero no me da tiempo de explicárselos. Pero sí es importante saber que estas cosas ocurren en la política y hay que saber actuar, ¿no? Se dice también con frecuencia que lo que la gente quiere es uno como
quiero un candidato que sea como uno, ¿no? Como la persona del lugar, de la sociedad, de la comunidad. También yo tengo diferencias con esta parte porque, a final de cuentas, la sociedad no es única. Vas a ser uno como cuál, ¿no? Como cuál de todos, ¿no? De qué edad, de qué rango, qué posición económica. Es un poquito complicado definirlo en esos términos. Realmente lo que la gente quiere es alguien que le dé la confianza de que puede resolver sus problemas, ¿no? Que tiene esa capacidad. Yo a lo mejor como ciudadano no puedo hacerlo, pero sé que fulano de tal sí. Entonces no es uno como yo. Ojo con eso, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder marcar diferenciaciones. ¿Cuándo empezar mi campaña? El día que tome la decisión. Este es un debate que he tenido en redes sociales últimamente con algunos de mis seguidores, porque dicen, bueno, es que el periodo electoral, el periodo legal, etcétera, sí. Una cosa es el periodo legal de la elección y otra cuestión tiene que ver con los tiempos en los cuales la sociedad toma sus decisiones y son muy diferentes. Termino con tres ideas. Tres factores. Uno, dales, y a esos tres dales la importancia correcta. Uno, el tiempo. Es quizás el recurso más importante que puede tener un político porque a lo largo del tiempo es como puedes ir dando contenidos a las ideas, a tu propuesta, a tu presencia pública, ¿no? Si desperdicias el tiempo, desperdicias el recurso más valioso. Es más valioso que el dinero, créemelo, créemelo. Entonces al tiempo dale contenidos, es la parte más importante. Dos, el maldito contexto. Siempre el maldito contexto. Entiéndelo, conócelo, percíbelo, interactúa con él. ¿Sí? Porque una idea puede estar fuera de contexto y eso te puede matar. Y esa idea puede ser una declaración que frecuentemente se dice es que me sacaron de contexto, por decirlo de alguna forma, pero no solamente eso, no puede ser un evento a destiempo o en condiciones incorrectas, puede ser una idea mal planteada, puede ser una propuesta inadecuada, en fin, el contexto importa. Y tres, el método, ¿no? Al final del día, pues una campaña requiere que tengas una metodología, una sistematización de cómo hacer las cosas. Eso es una estrategia, se llama estrategia, ¿no? Darle orden, darle curso a las ideas, a las acciones, al tiempo, a la agenda que te permite llegar a donde quieres llegar. Y bueno, creo que estoy terminando safe. Si hay alguna cuestión, pues adelante. Si no, ahí están mis redes sociales para seguir en comunicación. Y por supuesto, agradeciendo este magnífico espacio. Sandra, que ya te veo por ahí. Que permite, por supuesto, construir ideas, compartir puntos de vista, felicitar esta iniciativa, sin duda, que desde luego que está marcando agenda en América Latina.